los soldados de la Unión al otro lado, hasta que llegaron más soldados de la Unión detrás de ellos. Y si miras detrás de ti aquí, puedes ver una de las fotos famosas que tomaron. Una fotografía de la Guerra Civil de hace 100 años salió a la luz desde un baúl olvidado en un desván. A simple vista, mostraba a Abraham Lincoln y a sus generales. Pero cuando los expertos hicieron zoom, se quedaron helados. Costuras ocultas en el abrigo de uno de los hombres revelaban un mensaje que podría reescribir todo lo que sabemos. El descubrimiento de la foto. Todo empezó en un desván que nadie había tocado en décadas. El polvo cubría cada caja, el aire tenía ese pesado olor a madera podrida y tela vieja, y contra las vigas se apoyaba un baúl cerrado con un broche de bronce. Dentro había lo típico que uno esperaría de una reliquia familiar centenaria: cartas quebradizas, trozos de encaje, bonos ferroviarios olvidados. Pero debajo de todo eso apareció un álbum de cuero, con la tapa agrietada y las páginas amarillentas por el tiempo. Claire Donovan casi lo dejó a un lado, pensando que era otra reliquia más del guardado de sus antepasados. Entonces notó una foto sellada en papel encerado, más gruesa que las demás. Algo en ella parecía fuera de lugar. Retiró la funda con cuidado, esperando un retrato desvanecido o un recuerdo familiar pintado a mano. En cambio, se le cortó la respiración. La imagen que la miraba era increíblemente nítida, increíblemente moderna. En una claridad inquietante estaba el presidente Abraham Lincoln, con su sombrero de copa inclinado, su figura imponente de pie junto a una silla de madera vacía. A su lado estaba el general Ulysses S. Grant y una fila de oficiales de la Unión, todos congelados como si hubieran sido sorprendidos en medio de una conversación. Pero lo que más desconcertó a Claire fue un detalle. La foto no era en blanco y negro, era a todo color. Por un momento pensó que tal vez era un truco de la luz, o peor aún, una elaborada falsificación. Pero cuanto más la miraba, más insistente era un pensamiento que no podía quitarse de la cabeza. Si era real, no debería existir. Comienza el examen de expertos. Sin estar segura de lo que había descubierto, Claire acudió al profesor George Kramer, un historiador que llevaba casi 2 décadas enseñando fotografía de la Guerra Civil. Su reputación era de absoluta precisión, el tipo de erudito que podía identificar un ferrotipe con una sola mirada. Cuando ella colocó el sobre encerado en su escritorio, apenas parpadeó antes de inclinarse hacia adelante, con los dedos temblándole mientras ajustaba sus gafas. Lo primero que notó fue el perfil inconfundible de Lincoln. Lo segundo, el color. Kramer murmuró entre dientes, caminando de un lado a otro como si las paredes fueran a derrumbarse bajo el peso del hallazgo. «Esto no es posible», susurró. Las emulsiones en color ni siquiera se habían teorizado hasta décadas después, y sin embargo, este papel fotográfico pertenece a la década de 1860. Su voz transmitía asombro e inquietud, como un hombre de pie al borde de un acantilado que de pronto comprende que el suelo bajo sus pies puede ceder. El pulso de Claire se aceleró. Hizo la pregunta obvia. ¿Era falso? Kramer negó con la cabeza. De hecho, eso habría sido más fácil de explicar. Las falsificaciones dejaban huellas, pinceladas, texturas alteradas, pigmentos modernos. Esta imagen no tenía nada de eso. Parecía intacta, auténtica en su esencia, y aún así desafiaba todo lo que los académicos sabían sobre la tecnología fotográfica de la época. Para Kramer, las implicaciones eran aterradoras. Si era genuina, esa sola fotografía podría reescribir la historia visual de la Guerra Civil. Y si sus secretos estaban a plena vista, ¿qué más podría revelar una vez estudiada bajo el microscopio de la ciencia? La investigación en el laboratorio. A la mañana siguiente, la fotografía había salido del desván de Claire y entrado en los archivos de alta seguridad de la Sociedad Histórica de Nueva York. Ella entró detrás del profesor Kramer, aferrando su bolso como si la anclara al momento. Dentro de la sala estéril, bajo luces blancas brillantes, ya esperaba un pequeño equipo de especialistas. Entre ellos estaba la doctora Elsa Turnbaum, experta en imágenes forenses conocida por descubrir falsificaciones con un solo escaneo, y Mason Lee,
un conservador de papel que había trabajado con algunos de los documentos más raros del país. La foto fue abierta con manos enguantadas y colocada bajo un escáner de alta resolución. El zumbido de la máquina llenó el silencio. Cuando la primera imagen apareció en el monitor, la sala se tensó. El levitón de Lincoln se veía negro como la tinta, con pliegues tan definidos que parecía recién salido del sastre. Los sables pulidos de los oficiales de la Unión brillaban con un resplandor metálico. Incluso el polvo en las botas se distinguía con claridad granular. No era el difuminado suave del coloreado a mano. Los colores parecían fundidos en la propia impresión. Elsa se inclinó más cerca, con el ceño fruncido. Estos pigmentos están incrustados en la emulsión, no pintados, no superpuestos, sino parte de la fotografía desde el momento en que se reveló. Mason negó con la cabeza incrédulo. Las copias en albúmina de los años 1860 eran incapaces de contener ese color. Y aún así, el escaneo lo confirmó. Los pigmentos eran orgánicos, extraídos de tintes naturales como remolacha e índigo, fijados en las fibras del papel. El análisis de la computadora dio un veredicto aún más imposible. Fecha estimada de creación, abril de 1865. Los últimos días de la Guerra Civil. El misterio de los Donovan. A medida que los escaneos se agudizaban y los rostros emergían con una claridad sorprendente, Claire se inclinó hacia el monitor. Lincoln era inconfundible, su alta figura imponiendo presencia incluso en quietud. La expresión severa de Grant no necesitaba verificación. El general Meade, con su mirada familiar, fue confirmado rápidamente mediante comparación de archivos. Pero una figura seguía sin nombre, colocada directamente entre Lincoln y Grant. Sus facciones eran demasiado marcadas, demasiado intencionadas, para ser descartadas como un simple ayudante de fondo. El estómago de Claire se tensó. «Conozco ese rostro», susurró. Los demás intercambiaron miradas inciertas. De su bolso sacó una fotografía familiar desgastada, fechada en 1912, que mostraba a un hombre canoso de pie junto a un granero con un perro a su lado. El parecido era asombroso, la misma mandíbula angulosa, la misma inclinación de las cejas, incluso la forma de las orejas. La figura de la guerra civil y el patriarca familiar parecían separados no por generaciones, sino por años. El profesor Kramer estudió las imágenes lado a lado, con voz cautelosa. «Si es quien crees que es, los registros no lo respaldan». Tenía razón. William Donovan, el tatarabuelo de Claire, había sido registrado como médico en el 104º de Infantería de Nueva York. Los archivos oficiales lo daban por desaparecido en abril de 1865, con su destino sin resolver. Pero Claire recordaba una vieja carta, transmitida como una especie de folclore en su familia. Escrita por el propio Donovan, advertía de manera críptica: «La foto de la silla nunca debió guardarse. Quémala si alguna vez la encuentras». Ella la había descartado como simple superstición. Ahora se sentía como una orden de un hombre que sabía demasiado. ¿Por qué un médico olvidado aparecería en una fotografía junto al presidente, colocado entre generales, pocos días antes del asesinato de Lincoln? La insignia y el comité secreto. El laboratorio quedó en un silencio más denso mientras los técnicos examinaban con mayor detalle la figura de Donovan. Elsa ajustó el aumento, su mano enguantada firme sobre los controles. Al principio, los pliegues de su abrigo de la Unión parecían normales, solo el desgaste típico de la tela capturado por la cámara. Pero a medida que la resolución profundizaba, algo pequeño y deliberado apareció en su solapa. Mason se inclinó más, empañando con su aliento el borde de la pantalla. «Aquí hay costuras», dijo en voz baja. Los hilos formaban una diminuta insignia, apenas más grande que una uña, casi invisible contra la lana oscura. Sin embargo, las letras destacaban con una claridad asombrosa. P.C. Kramer se quedó inmóvil. Su voz bajó a un susurro, como si hablar demasiado fuerte pudiera hacer que el hallazgo desapareciera. Presidential Escort Committee. La sala quedó en silencio absoluto. Elsa frunció el ceño. «Eso no existe. No en 1865.
no en ningún registro oficial. Pero Kramer negó con la cabeza. Siempre habían existido rumores, susurros de que en sus últimas semanas Lincoln ya no confiaba del todo en su gabinete ni en sus generales. Se decía que había creado un círculo encubierto, un puñado de hombres unidos no por el rango, sino por la lealtad únicamente hacia él. Espías, mensajeros, guardianes. Si la insignia era auténtica, William Donovan había sido uno de ellos. Antes de que alguien pudiera responder, Elsa hizo un nuevo acercamiento. Oculta en un hilo apenas un tono más claro que la tela, apareció otra línea de bordado, casi invisible salvo bajo la luz del escáner. 4 palabras emergieron con una precisión aterradora. Target verified. Stand until April 14th. Un silencio gélido recorrió la sala. 14 de abril, la noche en que Abraham Lincoln fue asesinado. La carta de Lincoln y la revelación final. El mensaje bordado por sí solo podría haber cambiado la forma en que los historiadores veían los últimos días de Lincoln, pero los descubrimientos no terminaron ahí. Días después, revisando las páginas quebradizas del álbum fotográfico, Claire encontró un sobre escondido en lo más profundo de la encuadernación. El papel era frágil, la tinta había adquirido un tono marrón con los años, pero la caligrafía seguía clara. Estaba dirigido simplemente: To William, from Al. La fecha decía 10 de abril de 1865, apenas 4 días antes del asesinato de Lincoln. Con Kramer a su lado, Claire desplegó la carta. Las palabras eran medidas, escritas con la letra firme de Lincoln. Mi querido William, si esta guerra nos ha enseñado algo, es que la verdad rara vez sobrevive a los hombres que más la necesitan. No fuiste elegido para desenvainar tu espada, sino para estar visible entre los que sí lo hacen. Lo que hagamos con la paz nos pondrá a prueba más que lo que hicimos con la guerra. Así que permanece donde no te esperan. Observa a quien debas. Y si la historia te olvida, que lo haga. Yo no lo haré. La garganta de Claire se cerró al sentir el peso de esas palabras. Donovan no había sido borrado de la historia por accidente. Lo habían ocultado deliberadamente, confiándole un papel que no dejaba rastro en los registros oficiales. El propio Lincoln lo había elegido, y su silencio formaba parte de la carga. Por primera vez, la imposible fotografía ya no era solo evidencia de una tecnología perdida. Era prueba de un lazo oculto, de una última instrucción de un presidente que sabía que su tiempo se acababa. Legado y reflexión. La fotografía descansa ahora en una bóveda climatizada en la Sociedad Histórica de Nueva York, con sus detalles preservados en escaneos de alta resolución. Pero Claire decidió no venderla, a pesar de las ofertas del Smithsonian, la Biblioteca del Congreso y de coleccionistas que prometían fortunas. Para ella no se trataba de propiedad, se trataba de terminar una historia que su tatarabuelo había tenido que dejar sin contar. Meses después, el hallazgo se convirtió en la pieza central de una nueva exposición. El hombre que de todas formas permaneció, una sombra olvidada de los últimos días de Lincoln. Los visitantes pasaban frente a una réplica de la foto, leyendo la biografía de Donovan y las palabras de la carta de Lincoln impresas sobre una simple silla de madera. Algunos hombres luchan con espadas, otros con silencio. Ese mensaje callado resonaba más profundamente que cualquier relato de batalla. Para Claire, no se trataba de fama ni de reconocimiento. Se trataba de asegurar que William Donovan fuera finalmente visto, no como un nombre perdido en los registros de guerra, sino como un testigo al que se le confió uno de los mayores secretos de la historia de Estados Unidos. Y mientras los visitantes se quedaban frente a la foto, muchos se hacían la misma pregunta inquebrantable. ¿Podría una sola fotografía, escondida durante un siglo, reescribir lo que creíamos saber de la guerra civil? ¿Y si hubiera caído en tus manos, te habrías atrevido a mirar más de cerca? La pregunta inconclusa. Incluso con la exposición abierta y los historiadores debatiendo cada escaneo, la fotografía se niega a revelar todos sus secretos. La insignia con su mensaje codificado, los pigmentos que la ciencia aún lucha por replicar y la carta privada de Lincoln plantean más preguntas de las que responden.
¿Fue Donovan silenciado antes de poder actuar? ¿Murió el comité en la sombra junto con Lincoln, borrados todos sus rastros del registro? ¿O estaba destinada esta fotografía a sobrevivir exactamente como lo hizo, esperando en un desván hasta que el mundo estuviera listo para verla? Claire suele preguntarse si su antepasado esperaba este momento. Tal vez por eso suplicó a su familia que quemara la evidencia, porque algunas verdades pesan más cuando se descubren. Y, sin embargo, una vez vistas, no pueden dejar de ser vistas. La guerra civil ha sido estudiada por más de 150 años, con sus batallas trazadas, sus bajas contadas y sus líderes inmortalizados. Pero la historia nunca es fija. Una sola fotografía puede desarmar lo que los libros de texto presentan como certeza, recordándonos que el pasado siempre es más frágil de lo que creemos. Así que la pregunta persiste. ¿Cuántos otros baúles, cuántos sobres sellados siguen esperando en desvanes olvidados? Y si otra imagen imposible apareciera mañana, ¿tendríamos el valor de mirar más de cerca? La historia nunca termina. Una foto olvidada, escondida durante un siglo, reveló secretos que ni los libros de texto se atrevieron a contar. Si una sola imagen puede cambiar cómo vemos el pasado, ¿qué más espera todavía, enterrado en silencio, a alguien dispuesto a mirar más de cerca?